Buenas tardes, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Veo que algunos están tratando de ingresar por ahí, pero no avanzan. Bueno, veamos, tenemos ahorita a Carlos Enrique. ¿Me escucha, José? Buenas tardes, licenciada. Sí, Ok, buenas tardes, perfectamente. muchas gracias. Ok, bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar la tutoría número 3, esperando que se encuentren muy bien. Eh, Siempre dando las indicaciones generales de que podemos participar sin problema, ¿verdad? Utilizando el micrófono de preferencia. También podemos comentar la información pues, que vamos a presentar, ¿verdad? Podemos dar aportes. Así que espero que los compañeros que aún no se están conectando a la clase, pues lo hagan, ¿verdad? Ok, bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar sobre el contenido de la unidad 3. Es decir que en la unidad 3 tenemos ahí, ¿verdad? La Edad Media y el Renacimiento. Ya creo que consultaron un poco la teoría. El objetivo pues es que trabajemos, ¿verdad? Eh, con esos conceptos que son de suma importancia, que es de suma importancia que los manejemos y que vayamos nosotros aprendiendo y vayamos entendiendo cómo ha ido desarrollándose o cómo se han ido desarrollando estos conceptos, ¿verdad? Entonces, por eso nos hemos reunido, pues, que los compañeros, bueno, vamos a ver, tenemos ahí, ¿verdad? Algunos inconvenientes con algunos que no pueden agregarse a la clase, pero en en el proceso, pues ahí vamos a ir, ¿verdad? Entonces, vamos a cargar el documento. Vamos a cargar el documento para luego tomar en cuenta o pasar la asistencia, ¿verdad? Que en este caso, pues necesitamos nosotros dejar registrado la participación. Ok, bienvenidos. Tenemos ahí a José Carlos, Sofía, Sandra, Silvia, Carlos Orellana, Sonia. Vaya, antes que nada, pues informarles, ¿verdad? Que ya les revisé tanto las preguntas de la tutoría 2 como la actividad, ¿verdad? El trabajo de investigación 1. Eh, eh, en general, pues excelentes notas, ¿verdad? Yo espero que así como ustedes ponen el interés de sacar excelentes notas, pues lo hagan en todas las asignaturas, ¿verdad? No solo en esta. Vamos bien, esperemos que en las actividades que siguen también trabajemos bien, ¿verdad? Em, en la trabajo de investigación 1, pues ese era un poco como lo decimos, ¿verdad? En matemática no siempre seguimos el mismo camino para resolver una situación, así que es válido que se hayan utilizado diferentes técnicas, ¿verdad? Solo que en algunos casos sí se debió tomar en cuenta o se debió dejar la respuesta final siempre, ¿verdad? Tomando en cuenta las indicaciones. Bueno,
Iniciamos con la tutoría 3 de la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática, la unidad 3 que es la Edad Media y el Renacimiento. Esta unidad pues que está habilitada desde 4 de octubre al 31 de octubre. Tenemos entonces un mes para desarrollar esta unidad en la que tenemos solamente esta tutoría, ¿ya? Y lo demás, pues son diferentes actividades que van a realizar. Ok, tenemos una pequeña agenda a desarrollar. La agenda a desarrollar, ya hicimos el saludo y la bienvenida. Vamos a hacer el control de la asistencia. Han pasado ya 8 minutos. Tenemos ahorita un total de 10 personas conectadas. 10 de 21, ¿verdad? Entonces, esperemos un poquito más para lograr o para ver la asistencia completa de este día. Ok, bueno, entonces les decía la agenda, recordar fechas de actividades, atención a dudas y consultas, analizar sobre la temática en la Edad Media y el Renacimiento, analizar la serie de Fibonacci, preguntas y cierre. Esa es la pequeña agenda que vamos a desarrollar en la que pues el objetivo es que nos apropiemos de la información y que participemos, ¿verdad? Ok, la unidad 3 tiene como objetivo analizar la teoría matemática en la Edad Media y el Renacimiento, ¿verdad? Los contenidos que tenemos o de los que se le han habilitado ya materiales, la Edad Media, matemáticas en el Renacimiento. Ok, estos temas pues son bastante extensos y yo sé que nosotros en algún momento pues ya hemos trabajado con estos temas o ya tenemos una idea así, ¿verdad? Un poco vaga, porque en algún momento tal vez nos mencionaron estas palabras en las asignaturas que hemos llevado en el transcurso de los años de estudio que hemos tenido, ¿verdad? Por lo que los términos creo que no son nuevos, sino que ya los hemos escuchado en algún momento. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la discusión en qué consiste la Edad Media y el Renacimiento. No sé si ustedes tienen algún conocimiento previo que nos quisieran compartir antes de avanzar. Escuchamos. Buenas Sí, tardes, licenciada. buenas tardes, Carlos. Dígame. Buenas tardes a los compañeros también. Bueno, es bien interesante este periodo de la Edad Media y del Renacimiento. Y solo para ubicarnos, bueno, me puse a leer un poquito sobre esto porque muchas veces vemos estos periodos como separados históricamente. Cuando decimos la Edad Media, pues ponemos del siglo tal al siglo tal. Pero fíjense que lo que encontré fue que la Edad Media y el Renacimiento surge del desmoronamiento, por decirlo así, del Imperio Romano. De la extinción del Imperio Romano, sigue este periodo. Y de acuerdo a eso se pueden comprender muchas de las cosas que van a suceder en este periodo de la Edad Media. Eso como referencia, lo que pude leer esta semana, ¿no? En un momento que tuve tiempo. Ok, excelente, Carlos. No podemos decir en resumen, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir, que son periodos separados, sino que se complementaron, que cambió la forma, ¿verdad? Tal vez no es que, por ejemplo, digamos, ¿verdad? No es que lo que se hacía en la Edad Media cambió definitivamente en el Renacimiento o cambió completamente, según el aporte que nos acaba de dar usted, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más?
Bueno, si no, vamos a observamos el siguiente video y tratemos de leer la información, pero bueno, me indican si se escucha. Ya lo puse, porque no escucho ni idea. ¿No se escucha? No, Hola. se No, veía, no se ve que Karina. se ve nada. Lo veo y dije que era video. Ah, ok. A mí me parece que no le ha dado play todavía. No Vaya, se ya ha vamos producido vale, nada en el segundo 00. lo vamos a compartir de otra forma entonces, permítame. ¿Me indican si se escucha? Si se ve, perdón. Sí, hoy silencio. Sí, Ok, gracias. Para darle el play lo que tiene, ¿verdad? Bueno, ahí teníamos como para entender un poco más estos periodos, ¿verdad? Que como su compañero dice, no son periodos separados, pero se han complementado, digámoslo así, durante su desarrollo, ¿verdad? Entonces,
avanzando con la presentación, pudimos leer ahí, ¿verdad? Algunos conceptos importantes que los vamos a discutir a continuación. En la Edad Media, pues la población europea atravesaba por momentos difíciles. El Imperio Romano había desaparecido y con él toda la estructura sociopolítica creada hasta el momento. Se empezó entonces a difundir un pensamiento teológico y un deseo de supervivencia que antes no existía. O sea que, como lo observamos, ¿verdad? Y en el video, la iglesia o la iglesia católica comenzó o se apropió, era lo único que existía. Ellos eran los que ordenaban, ¿verdad? Todo el movimiento o lo que se iba a realizar. Entonces, infundían ellos su pensamiento, sus ideas y sus reglas. Es decir, que ahí se comenzó o se trató, digámoslo, la iglesia tuvo una actuación bastante completa, ¿verdad? Es decir, que solo ellos estaban interesados o solo ellos manejaban todo el Estado, digámoslo así. En ese también, en ese momento en el que la iglesia se apropió de todo el espacio y comenzó a difundir su pensamiento teológico, también, ¿verdad? Ellos mantenían a las personas, digámoslo así, sometidas. ¿Por qué? Porque ellos tenían su regla, ¿verdad? Y ahí, pues, si leemos pues la historia, podemos darnos cuenta de la forma que tenían para tratar a las personas de modo de lograr tenerlos sometidos. Y ahí podemos nosotros también recordar o leer sobre lo de la Santa Inquisición, que es un periodo pues en el que se mantuvo, ¿verdad? Que no se tenía la libertad, sino que se castigaba severamente al que violaba las reglas, digamos, o al que no hacía lo que la iglesia decía. También en ese periodo también la religión cobró fuerza y se transformó en el mayor pilar de la sociedad. Cualquier acción, obra o estudio debía ser supervisada y consentida por la iglesia. Es decir, no como ahora, ¿verdad? La iglesia siempre está, pero no es que solo ellos deciden qué se va a hacer en un país o algo así, o en un estado. Entonces, se dice que la iglesia católica pues siempre estuvo en la Edad Media siempre impuso, ¿verdad? Su creencia y su forma de tratar a las personas, ¿verdad? Con eso, pues ellos lograban mantener el orden, ¿verdad? Tal vez la forma de tratar a las personas en esos momentos no era así como que tan buena o eran crueles, digámoslo. Debido a eso, pues es que aún, ¿verdad? Después de que una persona lee, digamos, todo sobre esa situación o sobre esas actividades que hacía la iglesia, debido a eso, pues hay muchas personas que no creen, ¿verdad? En ninguna iglesia o que no creen en la iglesia católica por todas esas actividades que ellos hicieron y que los han venido, ¿verdad? Persiguiendo a medida que la gente lee los escritos, se da cuenta de cómo se originaron o cómo eran cuando iniciaron. En este caso, pues ya llevándolo, ¿verdad? A nuestro, digamos, ya al punto de la matemática, en la que se comenzaron a sobresalir estos personajes, ¿verdad? Las matemáticas medievales en el siglo XII
entre el siglo XII y XV, se desarrolló un cierto nivel de vida matemática. Es decir, que no así como que tan completo, pero sí se fueron dando a conocer algunos puntos o se fueron retomando algunos puntos en los que ya se aplicaba la matemática, ¿verdad? Entonces, no, ¿quiénes fueron las personas o los personajes que se sobresalieron en ese momento? Pues tenemos ahí, ¿verdad? A Leonardo de Pisa, que es un personaje pues muy conocido por su serie. Tenemos también a Oresme, que también introdujo los cálculos o métodos, ¿verdad? Para resolver o para trabajar con exponentes fraccionarios, entre otros trabajos, ¿verdad? Y pues así, a medida que ahí pues ya vemos nosotros que ya hay influencia, ¿verdad? Matemática, por ejemplo, los métodos que estos fulanos fueron introduciendo, por ejemplo, el uso del ábaco también, que se retomaron también la introducción de enteros y fracciones, las raíces cuadradas y cúbicas, a medida que fue avanzando, es decir, que iba como saliendo, ¿verdad? Como saliendo ya como la teoría que nosotros utilizamos, la teoría matemática, y eso pues iba ya relacionándose con lo que nosotros vemos, ¿verdad? En este caso, pues hemos colocado acá dos nombres de estos personajes que son importantes y que nosotros, pues, en algún momento hemos hecho uso o hacemos uso de esos conceptos o de esas teorías, ¿verdad? También, acá, pues, también podemos ver que estas personas pues no fueron originalmente también que ellos inventaron todo completamente, ¿verdad? Es decir, retomaron algo de eh, de otros que ya habían creado información sobre cada una de los escritos por los que ellos se hicieron famosos, ¿verdad? Muchos historiadores opinan que en la Europa medieval, a pesar de algunas actividades y tendencias culturales o cognitivas, difícilmente podría haber realizado por sí misma un progreso sustancial en las matemáticas, ¿verdad? Es decir, que no es que ellos solamente con con su inteligencia, ¿verdad? Sino que retomaron algo de lo que ya existía. Y así pues ellos lo posicionaron y lo dejaron, ¿verdad? A medida que eso se fue posicionando, se fue utilizando, por eso es que se hicieron famosos con esos conceptos. Bueno, eso es como tomar en cuenta también que para poder realizar esas actividades, ellos tomaban o hacían, como ya lo habíamos dicho anteriormente, hacían para infundir sus teorías, tenían sus escuelas, ¿verdad? En las que ponían ellos a disposición sus conocimientos de forma que eso les ayudara a hacerse famosos, digámoslo así, en esas teorías que ellos habían creado, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, pues, nos damos cuenta de que ha ido avanzando esta teoría o esta información ha ido avanzando a medida que han pasado los años y a medida que también las personas, pues, digámoslo, se han revelado, ¿verdad? No se han quedado con simplemente con lo que otro ha dicho, sino que lo han llevado a la prueba o lo han llevado a la práctica y así pues han cambiado, ¿verdad? Así que eh, Fibonacci, ¿verdad? Que fue bastante
se hizo bastante famoso por su serie, pero también ya en un momento pues vamos a ver que también no fue, bueno, se tiene dudas de que él fue exactamente el creador, ¿verdad? Así es que luego, avanzando ahí un poco, las matemáticas en el Renacimiento, es decir, que ya nosotros, digamos, tenemos la Edad Media, en la que, según lo que decía el video, en la que los recursos las teorías toda la literatura era escasa, ¿verdad? O estaba, ¿cómo les digo? Estaba solamente en las personas que tenían poder, porque no tenían los recursos para poder, o no permitían que todos pudieran tener acceso a esas teorías. Entonces, eso cambió a medida que fue avanzando la época o la etapa, y llegamos entonces a la etapa del Renacimiento, o al Renacimiento, que se le llamó como la nueva sociedad. Y esta pues emergió de una combinación de factores. No es que la nueva sociedad emergió de una combinación de factores, entre los cuales el cambio de perspectivas culturales fue decisivo, ¿verdad? Es decir, ya no vamos a hacer lo mismo que se hacía en la Edad Media, o vamos a retomar algunos puntos, pero lo vamos a hacer diferente, o lo vamos a hacer de una forma que no solamente el poder esté concentrado en un pequeño grupo de personas, o los recursos, ¿verdad? O las teorías, o todas las diferentes recursos. Entonces, por eso es que esto nace con una nueva idea, ¿verdad? Que es como los cambios. Eh, y por eso, pues, ese proceso, pues, no fue fácil, pero se inició o se realizó, ¿verdad? Y como a medida que las personas o la sociedad se siente, digamos, presionada, a medida que siente presión, entonces a esa medida pues va cambiando, ¿verdad? Entonces, en el Renacimiento, que fue un movimiento intelectual y social que arrancó primeramente en Italia, y especialmente en Venecia, Milán, Florencia, fue relevante. ¿Por qué? Porque ya no dejaron todo el poder sobre la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, comenzaron a hacer una revolución que retomaron algunas cosas, pero no se quedó con la misma forma, ¿verdad? De gobernar. Entonces, en este caso, pues, fue relevante que estas ciudades hubieran hecho independiente, se hubieran hecho tanto en lo político como en lo económico. Se puede decir también que se buscó o se llegó a un equilibrio con el poder de la Iglesia Católica centrado en la ciudad de Roma. Es decir, que ya comenzamos, ¿verdad? O comenzaron, o se revelaron, mejor dicho, que ya no solamente la Iglesia Católica va a ser la que va a gobernar, o la que va a decidir sobre el pueblo, sino que ya ahora vamos a tomar en cuenta pues otras ideas, ¿verdad? Es decir, que ya no se va a utilizar solamente, hay que utilizar otros puntos de vista, o hay que tomar en cuenta otros puntos de vista, ¿verdad? Y tal vez esos puntos de vista eran un poco opuestos a lo que estaban acostumbrados. Y por eso, pues, que eh, con el Renacimiento se logró, pues, que hubiera una flexibilidad, es decir, que no solo estuvieran los señores o la iglesia, ¿verdad? Ordenando todo lo que se iba a hacer. Así que es un proceso, pues, es un proceso no tan corto, digámoslo así,
o no tan fácil porque duró, ¿verdad? Pero de eso se trataba, de que fueran avanzando y que no solo la Iglesia Católica, este movimiento, pues, que es el punto de vista moderno, como se le llama también, ¿verdad? Que es como opuesto al medieval, comenzó en Italia. También este movimiento se extendió por Europa y tanto, se puede decir tanto que el Renacimiento como la Reforma, así como otras transformaciones políticas relevantes en la época, son partes de un solo proceso. Así que ese proceso también permitió, en ese proceso, pues también se comenzaron a salir, ¿verdad? Ya, o a crearse otras religiones, digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, una de las consecuencias más importantes fue la reforma luterana, permitió abrir vías a un camino de las culturas sociales. También, permítame, tenemos a alguien por ahí. Ok, y así pues este movimiento causó una serie de consecuencias que favorecieron, ¿verdad? Porque ya no estaba concentrado el poder, sino que ya estaba distribuido. Y así pues fueron diferentes cambios, tanto en lo económico, político, social y lo cultural, ¿verdad? Ya no solamente los, los grandes señores tenían acceso a la literatura, porque en la Edad Media eso era escaso, porque no existían como medios para la reproducción, pero ya con el Renacimiento, pues todo esto fue cambiando, porque como hubo un poco más de libertad, entonces comenzaron a crear otras posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Y pues ese desarrollo se dio en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Y eso es lo que veíamos también ahí en el video, que ese proceso llevó a un proceso de cambios intelectuales y técnicos. Entre pues estos procesos de cambios intelectuales y técnicos se comenzaron pues a observar que alrededor del siglo XV se multiplicaron los contactos de los europeos con los trabajos griegos a través de los bizantinos, quienes poseían la colección más grande de documentos griegos, y fue debido a la caída de Constantinopla en 1453, ¿verdad? También entre los cambios intelectuales y técnicos podemos nosotros mencionar, en primer lugar, pues entre los cambios intelectuales, ¿verdad? Había una preocupación por la naturaleza y el ser humano. Entonces ya no se, no se preocupaban, digamos, solo por las personalidades, sino que también ya tomaban en cuenta más el ser humano, ¿verdad? También podemos mencionar otros elementos como nuevos elementos que permitían la crítica del mundo intelectual, y eso pues en la Edad Media no se podía, ¿verdad? Porque solamente alguien tenía la razón y nadie podía discutir. Nadie podía discutir lo que decía la iglesia, digámoslo así. Mientras que en estos cambios ya comenzaron como a abrirse más, y acá pues se pueden observar los cambios intelectuales y los cambios también técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que algunos inventos, dice, contribuyeron a una expansión del desarrollo cognitivo. La imprenta, el uso de papel de lino y del algodón en sustitución del papiro, eh, como ya con el desarrollo de la imprenta, ya se tenía un mayor eh, acceso, ¿verdad? A la información, es decir, que ya los libros ya no sé, si tenía una copia de un libro, ese libro se podía reproducir,
para todo el que lo quisiera, ¿verdad? Entonces esto vino, lo de la imprenta, vino a mejorar o aumentar, ¿verdad? Esa forma o esos cambios intelectuales y técnicos que se tenían esos cambios intelectuales y técnicos vinieron a cambiar o a remodelar las ideas que se tenían en la Edad Media. Bueno, eso es algo que debemos retomar, que es bien importante. También hay algunos elementos, ¿verdad? Que nosotros, bueno, que lo seguimos utilizando en la actualidad. Entre los cambios también intelectuales y técnicos, pues también se puede mencionar que existieron los cambios en la forma, ¿verdad? O cambios importantes en las matemáticas, en la filosofía. Es decir, que ya no solamente se utilizaban aquellas teorías, sino que se fueron creando otras necesidades y a medida que se creaban las necesidades, se fueron también introduciendo otras teorías relacionadas con matemática, con filosofía o con física, y aquí ya comenzamos, ¿verdad? Entonces también podemos, entre esos cambios intelectuales y técnicos, pues podemos mencionar los desarrollo, ¿verdad? De los, digamos, cañones, proyectiles y además que habían físicos que utilizaban ya los conceptos de matemática y que también se aplicaban, ¿verdad? A los cambios técnicos que se estaban desarrollando. Bueno, acá pues es por mencionar algo. Hay algunos también puntos importantes. Por ejemplo, eso, ¿verdad? Lo de que la imprenta logró que los libros y documentos estuvieran disponibles en múltiples ediciones para, no solo para los señores feudales como se hacía en la Edad Media, sino que esto ayudó, como ya estaba la literatura disponible o los libros estaban disponibles en múltiples ediciones y traducciones, estos pues revolucionaron la cultura y la ciencia. Ya no solo el conocimiento se quedaba concentrado en un grupo, sino que ya eran varias personas que tenían acceso a la información, ¿verdad? También otro ejemplo que podemos mencionar entre los cambios técnicos es la influencia en la primera edición impresa de los elementos de Euclides, que se está relacionado también con con Apolonio, que tiene la sección de las cónicas que nosotros ya más o menos las hemos utilizado en algún momento. Y así, ¿verdad? Como el surgimiento de la fórmula de la parábola, de la hipérbola y que esas se utilizaban no solamente en el área de matemáticas, sino que también en el área de física, ¿verdad? Así también tuvo importancia en ese momento la introducción de la brújula y la pólvora, que respectivamente pues permitieron la navegación mar adentro y nuevos elementos en los métodos para la guerra, ¿verdad? Desgraciadamente, pues siempre se ha estado siempre se ha estado ahí, ¿verdad? En las sociedades pensando en la guerra, ¿verdad? Entonces, este tipo de desarrollo o de cambios intelectuales y técnicos, pues ya beneficiaban a un grupo más completo, solamente a un grupo reducido, sino que pues ahí podemos nosotros, pues en ese caso, ¿verdad? Ver de que ya esas técnicas ya permitieron que varias personas tuvieran acceso a la información, a la cultura, al arte. ¿Por qué? Porque ya la información ya podía distribuirse, ¿verdad?
debido a los cambios técnicos que se habían dado. También pues se dio el progreso en la minería, la manufactura, el comercio, la agricultura. Estos ya fueron progresando. ¿Por qué? Porque ya había diversidad de pensamiento, ya no estaba en un solo grupo o en un grupo que siempre tenían las mismas ideas. Cuando ya se dio la libertad de pensamiento, hubo progreso en estos puntos, en la minería, la manufactura, el comercio, la agricultura, que exigían desarrollos técnicos adicionales, ¿verdad? También ya había también más aportes sobre lo económico, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues todo este contexto, estos cambios en estos diferentes sectores o diferentes áreas generaban importantes progresos o importantes cambios, ¿verdad? Políticos y sociales. ¿Por qué? Porque ya si ya se desarrolló la minería, la manufactura, el comercio, la agricultura, etcétera, entonces esto ya exigía otros conocimientos. A medida que se avanzaba, se exigían otros conocimientos, por lo tanto debían prepararse según la necesidad, ¿verdad? O según el conocimiento sobre el cual se querían desarrollar. Bueno, y acá pues también tenemos información. Acá pues en esta imagen podemos observar ahí cada uno de los cambios o de lo que sucedió en el Renacimiento. En buena medida el Renacimiento encontró en la antigüedad griega clásica nutrientes intelectuales importantes. Es como decía el compañero, ¿verdad? No los podemos ver separados, sino que debemos verlos como que se complementaron, porque no se dejaron de lado todos los conocimientos o formas que se tenían en la Edad Media, ¿verdad? Ok, ahí podemos también mencionar entre los cambios técnicos intelectuales, el progreso del conocimiento. Ese es uno de los elementos, ¿verdad?, que podemos nosotros mencionar, progreso del conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, ¿verdad? Ya no estaba concentrado a través del progreso de las artes técnicas, también el avance de los tejidos, la minería, la metalurgia, la vidriería, las artes plásticas, que condujo a importantes avances en torno a la perspectiva, ¿verdad? La anatomía, la descripción de la misma naturaleza, que son cambios importantes tanto en las matemáticas, la filosofía, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, Lick. Ok. Bueno, siguiendo ahí con la presentación. Ideas y actitudes nuevas. Esto en el Renacimiento, ¿verdad? Ideas y actitudes nuevas. Lo más importante, pues, del Renacimiento puede decirse que fue una reforma profunda de ideas. Eso como que lo tomamos como lo más importante porque, como les decía, fue una revolución porque ya se tenían otros recursos, ya era otra forma de gobernar, entonces ya tenían otras oportunidades, ¿verdad? Entonces, eso es una revolución profunda de ideas y actitudes frente a la sociedad, el hombre y el mundo. Es decir, una crítica del pasado que abría caminos novedosos en el presente y sobre todo de cara al futuro, ¿verdad? El Renacimiento, pues, fue significativa la presencia de influencia de otras culturas, es decir, que se retomó, ¿verdad?, de otras culturas como la de los árabes y China, aparte de los nuevos elementos, pues,
que se extraían de la antigüedad. Y así pues se comenzaron entre esas ideas y actitudes nuevas del Renacimiento. Es evidente pues que la existencia de una cantidad de datos geográficos, astronómicos, biológicos, por ejemplo, empujaba hacia una nueva visión de la realidad que entraba en contradicción con el escenario intelectual de la época anterior, ¿verdad? Entonces, no podían quedarse solo con el conocimiento anterior, sino que ya comenzaron a revolucionar el conocimiento y tomando en cuenta pues esta información, ¿verdad? O tomando en cuenta la realidad, comenzaron ellos a hacer los cambios. También podemos mencionar ahí que se empezó a dar un énfasis en el conocimiento de la naturaleza, es decir, el mundo físico, el progreso de la mente y el cuerpo, la libertad de pensamiento y muy especialmente un énfasis en las posibilidades de la mente, ¿verdad? De la mente humana. Es decir, que ya se tomaba en cuenta las ideas que tenían, ¿verdad? Las personas o los otros, independientemente la situación, ¿verdad? Se tomaban en cuenta las ideas, por ejemplo, podemos mencionar el triángulo de Pascal, ¿verdad? Que también se le llama triángulo de Tartaglia porque él era tartamudo. Entonces, no es, él se hizo importante, pero no solo se hizo, presentó algo, ¿verdad? Es decir, su triángulo que es famoso, pero si no se le hubiese dado importancia al pensamiento o a las posibilidades que tiene la mente humana, quizás lo hubieran despreciado, ¿verdad? Solo por su característica física. Entonces, en el Renacimiento, pues se le comenzó a dar más énfasis o más importancia a lo que puede realizar o lo que pueden realizar las personas, ¿verdad? En general, pues se promovía una actitud más humanista. Es decir, ya se tomaba en cuenta más lo que la gente decía, pensaba, escribía, y así, ¿verdad? Se fueron creando diferentes teorías. Y así, pues, nosotros podemos mencionar algunos puntos relacionados específicamente con matemática, pero no quiere decir que solo ahí, ¿verdad? Se le dio énfasis a las posibilidades de la mente humana, sino que también en otras ciencias, ¿verdad? Entonces, desde el comienzo del siglo XIV podemos señalar una ruptura en la forma de pensamiento y las actitudes anteriores, donde sus ejes temáticos eran colocados por la ideología denominada por la Iglesia Católica, ¿verdad? El nuevo énfasis ya era orientado hacia el individuo, la vida terrenal, el ser humano, y así pues la transformación en importantes actividades culturales y en particular en las ciencias. Y así pues podemos ver nosotros que estas ideas y actitudes nuevas ya eran inclusivas, ya no eran exclusivas, ¿verdad? Como en la Edad Media, sino que acá ya había más participación. Ahora, bueno, también entre estas nuevas ideas y actitudes, pues hubo una combinación específica de factores internos y externos, políticos, culturales, económicos, técnicos, cognitivos, y estos pues abrieron un camino hacia la construcción de una nueva forma de sociedad. Una nueva forma de sociedad que ya no estaba limitada, ¿verdad? Sino que era más amplio. Y acá pues también en estos puntos importantes que tenemos acá podemos nosotros pues ahí tenemos datos importantes, la existencia de una cantidad de datos geográficos, astronómicos, biológicos,
por ejemplo, empujaba hacia una nueva visión de la realidad que entraba en contradicción con el periodo anterior y que en general se promovía una actitud humanista, ¿verdad? Ya se tomaba en cuenta lo que decía o lo que aportaban, ¿verdad? Luego tenemos acá las matemáticas del Renacimiento. ¿Qué sucedió o cómo podemos entender esto? Las matemáticas del Renacimiento son algunos elementos que son importantes de mencionar, y tenemos ahí pues en la presentación tenemos ahí información que nosotros en algún momento hemos visto. Por ejemplo, tenemos los símbolos matemáticos, ¿verdad? Según la información, pues las matemáticas del Renacimiento sin duda fue más difícil el ingreso en Europa de trabajos matemáticos que aquellas obras de literatura, es decir, no fue fácil, ¿verdad? Las obras de literatura, filosofía o de ciencias naturales fue un poco más fácil de lograr la introducción. La complejidad o dificultad de textos griegos como el Euclides o Arquímedes hacía más difícil que se pudiera apreciar el valor de estas obras, pero aún así hubo en las matemáticas del Renacimiento, pues hubo pues un auge sobre el desarrollo de las matemáticas, ¿verdad? Entre los cuales pues se pueden destacar ahí, entre los símbolos que vemos ahí, vemos símbolos que nosotros utilizamos en algún momento, pero que podemos mencionar entre el desarrollo de las matemáticas, el estudio sobre problemas del infinito, fórmula algebraica para resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado, el Tartaglia, que les decía, apodo de Nicole Fontana, porque era tartamudo, demostró que algunas ecuaciones de tercer grado se podían resolver con una fórmula, es decir, aparecieron pues todas estas ecuaciones de tercer grado, símbolos matemáticos, diferentes símbolos matemáticos, el triángulo de Pascal o de Tartaglia, que también le podemos llamar así, y podemos también mencionar eso, aparte de que se utilizan, ¿verdad? Esas propiedades. El triángulo de Pascal, que es importante para la resolución si observamos ahí, ¿verdad? De expresiones que estén potencias de una suma, diferentes potencias de una suma, en las que por medio del triángulo de Pascal podemos conocer nosotros cada uno de los coeficientes del término, ¿verdad? Entonces, basta con elaborar el triángulo de Pascal hasta donde se necesite, según el exponente, y saber entonces cuáles son los coeficientes que debe llevar ese desarrollo, ¿verdad? De esa suma de una potencia o la potencia de una suma, quiero decir potencia de una suma, que es diferente. Entonces, pareciera que cuando se comenzó él a desarrollar, cuando se le fue encontrando la importancia a su técnica, pues se fue haciendo famoso, ¿verdad? Tenemos también información importante entre las matemáticas en el Renacimiento. El uso de se comienzan a utilizar o se comienza también a hablar sobre los números complejos, ¿verdad? Que los números complejos pues son soluciones que no existen en los reales, digamos, pero que sí existen métodos de cómo resolverlos, ¿verdad? Y pues durante el siglo XVI se empezaron a utilizar los modernos símbolos matemáticos, que esos símbolos matemáticos son todos los que utilizamos nosotros ahora, ¿verdad? Acá pues solo tenemos algunos, pero el signo de sumatoria no existe, diferente, incluido, unión, intersección, el menos, el más,
infinito, menor o igual, entre, por. Entonces, signos que se introdujeron con la intención de que los pudiéramos utilizar y que la solución, ¿verdad? Se vuelva un poco más fácil. También desde cuando se comenzó en 1489 en Alemania se inventaron los signos más y menos para la suma y la resta. Es decir que antes pues sí se utilizaba la técnica, pero no tal vez el signo, ¿verdad? Entonces, luego tenemos también el descubrimiento de América en 1492, que crea la necesidad de avances técnicos y aplicaciones trigonométricas a la navegación. Tenemos ahí, ¿verdad?, las aplicaciones trigonométricas. Y si ustedes pues han leído también problemas trigonométricos, se aplican bastante a la navegación, ¿verdad? Y para esto pues se necesitaba tener el conocimiento, como les decía, ¿verdad? Se fueron desarrollando o habilitando diferentes u otras necesidades. Entonces, estas necesidades que se fueron creando hacían que también se crearan diferentes teorías. Así que es importante que tomemos en cuenta eso, que de acuerdo a la necesidad, así se iba diseñando o creando las teorías, de modo que iban avanzando, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que en el descubrimiento de América se necesitaron o se necesitaban, ¿verdad?, mapas. Entonces, en base a eso, ya nosotros sabemos, por ejemplo, cómo trabajar con un plano cartesiano, digamos, qué orientaciones podemos tener con un par ordenado y también las aplicaciones de las funciones trigonométricas, ¿verdad? También en las matemáticas, en el Renacimiento, también se pueden mencionar puntos importantes como las contribuciones que se hicieron a la geometría. Y así pues tenemos varios autores que hicieron sus contribuciones y que eso pues ha ayudado, ¿verdad? Por ejemplo, también asimismo cómo contribuyeron los geógrafos, ¿verdad? Ya que la navegación estaba estrechamente relacionada con la presencia geográfica y así pues ellos, de acuerdo a esa necesidad, así crearon también sus teorías o las dieron a conocer, ¿verdad? También las cónicas que mencionábamos anteriormente, o parábolas, hipérbolas, fórmulas para generar o para fórmulas para calcular diferentes elementos, ya sea de la parábola o de las elipses. También la simetría, ¿verdad? Que es un conocimiento también que nosotros aún utilizamos y que en ese momento pues fue que tomó su auge, ¿verdad? La número áureo. Y así pues nosotros también podemos mencionarlos cuando se comenzó también en ese periodo, en ese momento, las diferentes perspectivas, ¿verdad? Es decir, las teorías de la perspectiva es, digamos, representar objetos en una forma o en una disposición con la que se observa, como lo visualiza el espectador. Entonces, ¿cómo observo yo una situación, digamos, cómo observo una casa, digamos, ¿verdad? Entonces ya comienzo a imaginarme qué tipo de perspectiva entre una línea, dos líneas, qué línea está más cerca, qué línea está más lejos, y así qué línea es recta, cuál es oblicua, y así, ¿verdad? Entonces estas diferentes perspectivas
o estas ideas, pues las seguimos utilizando, ¿verdad? Porque seguimos utilizando la idea de paralelo, la idea de intersección y pues diferentes historiadores o diferentes matemáticos fueron los que fueron creando, ¿verdad? O desarrollando estos conocimientos a medida que observaban y a medida que existían o se creaban las necesidades. Ok. Bueno, podemos mencionar entonces entre las matemáticas del Renacimiento los más mencionados, Leonardo da Vinci, Platón, Kepler, Newton, Tartaglia y así, ¿verdad? Apolonio, Arquímedes. Y así, pues, en cuanto a la perspectiva, fueron artistas durante el Renacimiento quienes manifestaron un interés en la naturaleza y aplicaron un sentido matemático en varios de sus trabajos. Estudiaron, por ejemplo, los artistas del Renacimiento se vieron comprometidos en diferentes tipos de tareas de las construcciones y la ingeniería, la anatomía, la óptica, hasta la creación de obras de arte. A la vez que realizaban un trabajo práctico, también abordaban asuntos de la naturaleza abstracta, ¿verdad? Imagínense ya en las construcciones, ya en la ingeniería, ¿verdad? El uso de la matemática, la física. Y eh, esto pues ya también lo de la arquitectura, las artes plásticas que empezaron ya a utilizar de diferentes maneras el conocimiento creciente y la perspectiva de la anatomía, potenciando pues un tipo diferente de intelectuales y científicos, ¿verdad? Entonces, todo esto que surgió en el Renacimiento y que vino como les digo, que vino a completar con algún conocimiento que ya se tenía de la Edad Media, pero que ahora pues nosotros seguimos utilizando. Mencionábamos también, les decía, lo de los mapas, ¿verdad? Que son las actividades que requieren matemáticas, los mapas, y que ayudaron a su desarrollo de manera indirecta. También fue la confección de mapas. El asunto por presupuesto refería a cómo colocar un plano en una realidad esférica como el planeta Tierra, ¿verdad? El método más importante, bueno, fue fundado por Mercator, de mapas, ¿verdad? Entonces, y ahora pues ya tal vez no se utiliza así un mapa en físico, porque todos utilizamos el Waze o utilizamos el GPS, pero igual, ¿verdad? Si usted analiza la información que presentan ya esos programas digitales, virtuales, ya siempre están sobre una base que es un plano, ¿verdad? Sobre un plano. Y si nosotros no comprendemos la idea de plano, pues no tomamos en cuenta esos detalles, ¿verdad? Están construidos siempre sobre un plano cartesiano, es decir, hay una plataforma o una base sobre la que se han elaborado, ¿verdad? Así que esto es importante que veamos que cómo en el Renacimiento se le fue dando una idea o una proyección o como les digo, un uso más práctico a los procedimientos matemáticos. Y como hay fórmulas o hay propiedades que se generaron de la práctica, ¿verdad? Es decir, de tanto repetir este proceso, en algún momento, pues obtengo siempre tal cosa, ¿verdad? Entonces así se creó o se tomaron en cuenta las matemáticas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Estamos claros? De mi parte no, Sí. licenciado, solo que
Es interesante toda esta historia. Así es, O muy sea, interesante. cómo se van complementando, ¿verdad? Con todo y poco a poco se va construyendo toda la matemática. La matemática, así es, la teoría actual, ¿verdad? Y cómo, como lo dijo al inicio, creo que usted fue el que participó, ¿verdad? Cómo no se pueden, no las podemos considerar por separado, ¿verdad? Siempre se complementaron, es decir, estuvieron, digamos que se liberaron, ¿verdad? Del yugo de la Iglesia Católica en el Renacimiento, pero las teorías, algunas teorías siempre se utilizaron y eso permitió pues que fueran avanzando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros pues información importante que surgieron a partir del Renacimiento, ¿verdad? Eh, pues entre ya como un resumen entre de la Edad Media y el Renacimiento. En la Edad Media o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y XV, perdón. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano, y su final en 1492, ¿verdad? Que según la historia o según los conocimientos que tenemos, ese año fue que se descubrió, América, ¿verdad? O se invadió América, como lo queramos llamar. Ok, entonces también mencionar que en ese periodo, también la literatura también menciona que hubo un periodo de, ¿cómo le podemos llamar? Como de oscurantismo, es decir, que los estaban como cubiertas o no se dieron o no todos no sabían lo que sucedía, ¿verdad? Entonces es como que algo que se quedó perdido ahí en la, en ese momento, en ese periodo. Y pues ahí pues tenemos ya, ¿verdad? Que estamos desde el Renacimiento a la edad contemporánea, que es el hoy, y que hemos venido ahí, ¿verdad? Avanzando. Eh, También información importante es que la Edad Media se subdivide en Edad Media y edad media, edad, perdón, alta Edad Media y baja Edad Media, ¿verdad? La alta Edad Media comprende el periodo del siglo al 10, del 5 al 10, en total de 5 siglos caracterizado por la lucha por la supremacía de los tres imperios, el bizantino, el islámico, el carolingio. La Baja Edad Media supone un periodo con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época, los valores sociales entran en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerla. En resumen, y la Edad Baja, pues, que a su vez se subdivide en plena edad, del siglo XI al siglo X al siglo XIII, marcado por la expresión del sistema feudal. El Renacimiento, pues, un movimiento artístico-cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media y que se extendió entre los siglos XIV y XVI. Bueno, y así, ¿verdad? También podemos acá hacer como una comparación entre la Edad Media y el Renacimiento, eh, con respecto a la cultura y la sociedad, ¿verdad? Cómo era en la Edad Media el feudalismo, que es una relación de vasallaje entre señor y sus siervos y entre un señor y otro superior, ¿verdad? El poder estaba en manos de los nobles, no solo el poder, sino que todo, ¿verdad? Así como lo vimos en el primer video, eh, eran ellos los que tenían acceso a la literatura y eran los que tenían los privilegios, ¿verdad? Luego en el Renacimiento, el autoritarismo, los reyes unifican los estados y dan los pasos para implantar el absolutismo. El poder de los nobles se ve amenazado por el real y el de la burguesía de las ciudades que concentran buena parte del poder económico.
La economía en la Edad Media, la economía está en proceso de desarrollo. En la Edad Media circula poca moneda y por ello las transacciones se realizan por medio del intercambio o trueque, ¿verdad? Sería ahí en la Edad Media. Luego en el Renacimiento, la economía se basa en el dinero, la llegada de oro, la plata, que como ya lo dijimos, ¿verdad? En el Renacimiento sobresalen la minería, entonces ya comenzó, ¿verdad? A explotarse y favorecen el impulso de una nueva economía de mercado. El atraso científico, aún no se había desarrollado el método científico. Imagínense, nosotros ahora utilizamos el método científico casi para todos los pequeños trabajos que hacemos, ¿verdad? Entonces, pero en el Renacimiento, el progreso científico, en la misma línea del punto anterior, la fe y la creencia en los dogmas dejan paso a la razón, la curiosidad, el espíritu crítico, que será la base de la ciencia moderna. Mientras que en la Edad Media, pues el conocimiento y se fundamentaba en las supersticiones y la analogía, es decir, las relaciones de semejanza entre un objeto o ser y su nombre o su forma. Por ejemplo, se pensaba que comer nueces era bueno para el dolor de cabeza porque ambas cosas, nuez y cerebro, tenían la misma forma. Es decir, lo cual es un poco, es un atraso científico, ¿verdad? Ok, luego en la cultura, en la Edad Media, se ha olvidado la tradición grecolatina y los modelos culturales vienen determinados por los preceptos religiosos. Luego en el Renacimiento, el renacer de la antigüedad clásica, la estética imita los valores del mundo clásico, caracterizado por la presencia de motivos, temas y personajes de la mitología clásica que conviven con la fe cristiana. Y así pues podemos hacer una comparación entre cada uno con respecto a la sociedad y la cultura, ¿verdad? Entre cada una de las etapas, digámoslo así, o periodos, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas, jóvenes? No, Ok. Bueno, Licenciada, perdone. dígame, Licenciada, buenas tardes. Sí, dígame. quizás no una pregunta, sino como una observación. Dígame. La Edad Media, en la Edad Media se caracteriza, yo veo que solo es acá en Europa y en ese momento me imagino que se dieron otros avances matemáticos, pues en otras partes del mundo, como en los árabes, como Avicena y Averroes. Y casi siempre cuando se estudia la Edad Media, nos centramos en ese momento de España. más que todo en la parte europea, Italia, Ajá. y nos enfrascamos en esa situación, ¿verdad? Y Ujú. también me parece que la matemática en la Edad Media, me parece que solo fue una copia de que tomaron de los griegos y como que el avance matemático no fue mucho, pues sino fue escaso realmente. Así No es. sé, ¿verdad, licenciada? Pero me imagino que los árabes en ese periodo del siglo V al XIV, que termina la Edad Media, y aún el siglo XV todavía es mucho medieval, hasta allá por el XVI, digamos, Ajá. que está ya en sus primeros pasos el Renacimiento, Sí. donde eh, lo- las personas tienen una tendencia ya no tan religiosa como en la Edad Media, sino un poco más humanista. Las Sí. obras y todo va en pos del ser humano, la belleza, pero Ajá. quizás el punto de esta observación es que, porque cuando se estudia la Edad Media, como que no se le da tanto auge allá en China, en Arabia, sino que solo se tocan aspectos medievales como italianos, por decirlo así. Sí, así es. Lo que pasa es que
bueno, no sé si lo mencioné al inicio, es como lo decíamos, ¿verdad? El periodo de oscurantismo, que lo que hacían ellos como mantener apartadas, bueno, apartadas de esas otras civilizaciones, ¿verdad? Como los árabes, los chinos, pero la teoría se centra casi siempre en esos puntos, pues, o en esos, ¿cómo les digo? En esos lugares específicamente. Pero ya leyendo más profundamente, uno se puede dar cuenta que eso era lo que hacían, ¿verdad? Es decir, como mantenerlos alejados de otro mundo para que no se, es decir, para que no aprendieran otras cosas, pues, así, ¿verdad? En palabras simples. Entonces, no es que solo, como acaba de mencionar usted, o sea, los mantenían alejados de otras civilizaciones, pero cuando ya eso ya no se pudo, que pasó lo de la Edad Media, entonces fue ya el Renacimiento que comenzaron a hacer ya otros cambios, ¿verdad? Y se comenzaron a apoyar de otras teorías también. Y también Bueno, gracias, licenciado. también lo que usted dice, que era muy poco se utilizaba la matemática, sí, muy poco se utilizaba por la misma forma que tenían ellos de pensar, ¿verdad? Es decir, que estaba como concentrado el poder en un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo no tenía ideas o no tenía, o sea, y hacían lo mismo siempre. Pues entonces, si hacemos lo mismo, no necesitamos crear nuevas fórmulas, nuevas teorías. Mientras que en el Renacimiento no, ¿verdad? Como fue una revolución, entonces comenzaron también a darle más importancia a la que la gente pensaba. Entonces fue que ya fue que comenzó a abrirse, ¿verdad? La diversidad. Excelente, gracias por la comentario, observación. Bueno, luego tenemos la serie de Fibonacci, que también, dígame, No, retomando lo que el compañero dijo, ¿verdad? dígame. Como usted dijo al principio, ¿verdad? En realidad la Edad Media la centraron solamente en esos países porque la verdad es que es ahí donde estaba más arraigada la Iglesia Católica. Ajá, Entonces en esa época, según los vagos recuerdos que yo tengo, pues todo aquel que no estaba a favor de lo que la Iglesia Católica decía, pues o lo metían preso o lo mataban. así es, Lo acusaban de brujería si sí. estaban en contra o querían introducir otra doctrina que no fuera la de ellos. Fue cuando ellos tomaron más fuerza y es por eso que no miran los ojos hacia otras culturas, más sin embargo los estudiosos, más que todo eran los frailes y Sí, ellos prácticamente pues cuando vinieron a meter lo que era la astronomía y todo eso, pues ellos ya venían estudiados prácticamente de otros países, ajá, solamente. ajá, excelente, gracias. Así es, ajá, entonces el conocimiento estaba concentrado, ¿verdad? En esos poquitos que ya tenían ese conocimiento. Entonces, eh, eso es importante, ¿verdad? De retomarlo también, de que como ahí estaba arraigada más la Iglesia Católica, entonces ellos tenían como mayoría, digamos, entonces ellos comenzaron a apropiarse, ¿verdad? De su tierra, digámoslo así. Y así pues también cuando, pues sí, en la historia, ¿verdad? Dice que también nosotros, pues los que somos católicos acá en América, es porque también los españoles vinieron a introducir la religión. Entonces, así pues ha ido, ¿verdad? Ese proceso. Y es por eso, como ahí estaba más arraigada la Iglesia Católica, ellos tenían como el poder. Excelente, gracias. Ok, tenemos entonces ahí también la serie de Fibonacci, que es por la que este señor, ¿verdad? Leonardo de Pisa se hizo famoso y hasta se le conoce como Fibonacci por esa serie, ¿verdad? Que es una de las consecuencias de números, de las secuencias, perdón, de números más famosos de la historia.
y le llaman el código secreto de la naturaleza o la secuencia divina, porque aparece una y otra vez en estructuras naturales como pétalos de un girasol o cáscaras de una piña. Entonces, vaya, como les digo, ¿verdad? Esta teoría pues es así como una teoría que se le llama así, ¿verdad? Como el código secreto de la naturaleza, pero no es que siempre se va a cumplir o no es que siempre se cumpla, porque también hay otros conocimientos, otros conceptos que también aplican como la biología, ¿verdad? Ok, entonces para generar una serie de Fibonacci o una secuencia de números que siguen que siguen Fibonacci, podemos pues utilizar la fórmula que estamos observando. Y acá esto indica que dependiendo del término que queramos calcular y en base a qué se generó o en base a qué generó esta teoría Fibonacci. Bueno, vamos a ver. Vamos a mostrar ahí, bueno, por ahí vamos a mostrar un video, espero que se escuche. Me informan si se escucha. Vamos a ver. Permítame. Permítame creo que lo cerré, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar compartir otra vez. Vaya. No se escucha, Hola, ¿no se escucha? no, yo no escuchaba nada. ¿Alguien más no escucha? No, Lick, No, no no se se escucha escucha. nada. Ok. No se escucha. Vaya, vamos a ver entonces qué sucede. Veamos. ¿Y ahora? No, Lick. Y a mí me parece que se trabó el video. Sí, no se escucha. Ya no se escucha, qué raro. Mm. Bueno, no sé por qué no se escucha, pero me interesaba que lo escucharan. Sí tiene audio el video. Ok, bueno, vamos a ver si ahora sí se escucha. La serie de Fibonacci es una de las secuencias de números más famosas de la historia. Hoy sí se escucha. Secreto de la Gracias. naturaleza o la secuencia divina, porque aparece una y otra vez en estructuras naturales como los pétalos de un girasol o la cáscara de una piña. Tan popular es que probablemente la hayas estudiado o te la hayas topado en algún libro o película como el Código Da Vinci. Por si esto fuera poco, la serie de Fibonacci tiene una relación estrecha con otro número muy famoso, el número áureo, al que también se conoce como proporción divina por su vínculo con la naturaleza y la belleza. Sin embargo, la historia casi olvida a Fibonacci, el matemático italiano que le da nombre a esta secuencia y que tuvo un rol clave en revivir Occidente como cuna de la ciencia, la tecnología y el comercio.
Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, escribió esta célebre serie de números en el año 1202 en su libro Liberabaci, que quiere decir libro del cálculo. En concreto, aparece en un problema práctico que trata sobre la cría y reproducción de conejos. El ejercicio dice así: supongamos que una persona tiene una pareja de conejos recién nacidos. Los conejos tardan 2 meses en alcanzar la madurez, inmediatamente después de lo cual tienen un par de crías que siempre son una hembra y un macho. De ahí en adelante, cada mes vuelven a tener una nueva pareja de conejos y además ningún animal muere. O sea, todo muy improbable desde el punto de vista de la biología, pero útil para los fines matemáticos. La pregunta que Fibonacci plantea al final del problema es: ¿cuántos pares de conejos hay después de un año? Para calcularlo hay que pensar que durante el primer mes tienen un par de conejos que aún no han madurado como para poder reproducirse. En el segundo mes ya son adultos, pero todavía hay un solo par. Ahora, a principios del tercer mes, la primera pareja tiene su primera camada de crías, por lo que ya hay 2 pares de conejos. Al comienzo del cuarto mes, el primer par se reproduce de nuevo y el segundo par acaba de madurar, así que hay 3 pares. En el quinto mes, el primer par se vuelve a reproducir y el segundo par tiene crías por primera vez, pero el tercer par recién acaba de llegar a la adultez, por lo que hay 5 pares. Estos ciclos reproductivos continúan mes a mes, de modo que al final de un año la cantidad de parejas es de 144. Es justamente en los resultados de cada mes que aparece la célebre secuencia y que en verdad sigue hasta el infinito. Lo único que hay que hacer para saber qué número va a continuación en la serie es sumar las 2 cifras anteriores. Por ejemplo, el 13 surge de la suma del 5 y el 8, mientras que el 21 es la suma del 8 con el 13. Entonces, si quisiéramos seguir el ejercicio de los conejos y saber cuántos pares hay al año y un mes, solo es necesario sumar 89 más 144, lo que da 233. Bueno, esta secuencia tan famosa hoy en día en verdad pasó totalmente desapercibida en su momento. Recién en el siglo XIX, distintos matemáticos empezaron a estudiar sus propiedades y a maravillarse con su frecuente aparición en la naturaleza. Fue entonces también que recibía el nombre oficial de serie de Fibonacci. Pero junto con este reconocimiento científico surgieron 2 problemas o malentendidos que aún persisten. El primero es que esta serie suma toda esta confusión divina y que mencioné brevemente al principio: el número áureo. Es que existe un vínculo estrecho entre la serie de Fibonacci y el número áureo, una constante matemática también muy antigua, también muy famosa y también rodeada de misticismo. En pocas palabras, lo que sucede es que si uno divide un número de la secuencia de Fibonacci por el anterior, obtiene un resultado cada vez más cercano a 1,61803398887. Digo cada vez más cercano a, porque cuanto más grandes sean las cifras elegidas, mayor será su concordancia con el número áureo o número de oro. En matemáticas suele ser representado con la letra griega phi y sigue hasta el infinito. En el ámbito cultural se suele decir que la proporción áurea tiene la cualidad de ser naturalmente agradable para la visión humana. Por eso, dicen, se encuentra en obras como el Partenón o la Última Cena de Leonardo da Vinci. En este último caso, por ejemplo, distintos estudios han mostrado que el número áureo está presente en la sala, la mesa y hasta la posición de los protagonistas. Pero como señala el propio Devlin, tampoco es universalmente cierto que la proporción áurea contenga la esencia de la belleza. Para Devlin, la mejor explicación de todo este enredo es que los humanos somos buenos reconociendo patrones e ignorando todo aquello que lo contradice. Vale aclarar que esto lo dice el experto cuyo último libro sobre Fibonacci afirma en el título que este olvidado genio matemático cambió al mundo. Entonces, ¿cuál fue el verdadero legado del matemático italiano? El verdadero mérito de Fibonacci fue su enorme influencia en la popularización en Europa del sistema numérico indoarábigo. De hecho, la mayor parte de su libro del cálculo consiste en explicar lo más básico de este sistema: cómo se escriben los números del 0 al 9 y cómo sumar, restar, multiplicar y dividir con ellos. Pero eso que suena tan obvio hoy en día y que todos aprendemos en la escuela, no era lo normal previo al siglo XIII. Muchos académicos en Europa ya sabían y usaban el sistema numérico indoarábigo, pero los comerciantes y la gente en general usaba el sistema romano, que por ejemplo implicaba hacer cálculos con los dedos o con ábacos. Fibonacci fue clave en el fin de la llamada Edad Oscura Europea y en el inicio de una nueva era,
donde el continente volvió a estar a la vanguardia de las ciencias y el comercio. Según Devlin, la historia casi olvida a Fibonacci, porque al divulgar la aritmética moderna, este impulsó un cambio tan poderoso y que se impregnó tanto en la sociedad, que unas pocas generaciones después ya lo dábamos por sentado. Es que, en definitiva, su verdadera revolución fue enseñar que 2 más 2 es 4. Esta es una de las sugerencias de video que ustedes nos hicieron. La serie de Fibonacci es... Bueno, tomando en cuenta ahí lo que nos acaban de decir, ¿verdad? En el video, lo relevante pues fue eso, ¿verdad? Que utilizamos o a partir de esa idea de la crianza de conejos, como dice la chica del video, que es algo improbable para la biología, pero para fines matemáticos pues lo utilizamos de esa forma, la crianza de los conejos o el nacimiento de los conejos, porque eso va a suceder si no se muere ningún par, ¿verdad? Entonces esa sucesión se va a dar, pero si ningún par muere. Entonces, con esa teoría de los conejos, es que se crea una fórmula como la que observamos anteriormente para poder decir, se crea una fórmula como esta para poder hacer el cálculo de cualquier número, ¿verdad? Que ya como se dijo en el video, pues es la suma, ¿verdad? De los números anteriores. Entonces, si esto sucediera que durante el primer mes se tiene un par de conejos y como no han madurado no pueden reproducirse, entonces el mismo par de conejos hay en el segundo mes. Todavía hay un solo par, es decir, el F1 sería 1 y el F2 sería siempre 1. Entonces, utilizando la fórmula o la secuencia, yo podría calcular ya qué va a suceder para el tercer mes. Entonces, solamente ahí sería de sustituir los valores que ya conocemos, ¿verdad? Y encontrar nosotros la suma de esos dos valores conocidos. Por ejemplo, si utilizamos acá, o sea, lo que estaríamos diciendo es que, o lo que estaríamos haciendo es, como les digo, sustituir, ¿verdad? Supongamos que yo quiero F3, entonces lo que haríamos es sustituir 3 menos 1 más 3 menos 2. Y esto pues me daría como resultado F2 más F1. Pero F2 es 1 y F1 también es 1. Entonces F3 sería igual a 2, ¿verdad? Es decir que ya en el tercer mes ya tendríamos 2 pares de conejos, ¿verdad? Y así pues digamos que al comienzo del cuarto mes, el primer par se reproduce de nuevo, pero el segundo par no está lo suficientemente maduro, por lo que habrían, perdón, no siempre, ¿verdad? Sino que ya tenemos nosotros F1, F2 y F3, que es 2. Entonces, si yo quiero saber el F4, o qué va a suceder en el mes 4, o cuántos pares van a haber, sumamos el 2 más el 1, ¿verdad? Y serían 3 pares. En el mes 4 habrían 3 pares. Y así, pues, nosotros podemos seguir avanzando. Va el mes 4 hay 3 pares, digamos, en el mes 5. Lo que vamos a hacer es la suma del 3 con el 2 que ya teníamos y eso sería 5, ¿verdad? O sea, 2 más 3 y tendríamos 5. Quiero saber cuántos hay en el mes 6. Vamos a sumar el 5 más el 3 y el mes 5. El mes 6 tendría 5 más 3, que eso sería 8, ¿verdad? Eso que es, veamos. La serie... Tenemos acá una pregunta. ¿Cuántos pares de conejos habrían al finalizar el sexto mes? Habrían 8 pares de conejos, ¿verdad? Siguiendo la serie. Y así, pues, nosotros podemos ir calculando, por ejemplo, si queremos saber, bueno, acá nos dice cuántos pares de conejos hay al finalizar 14 meses.
Entonces, al finalizar 14 meses, pues sería también la suma. Debo conocer pues los meses anteriores, ¿verdad? Si ya llevamos que F6 es igual a 8, entonces F7 sería, como vamos sumando los anteriores, sería 8 más 5 que teníamos anteriormente, sería 13, ¿verdad? F7 sería 13 en el mes 7. Y luego 8 más 13, eso significa que en el mes 8 tendrían 21, ¿verdad? 21. Y así pues sucesivamente, sumando los dos anteriores, en el mes 9 tendríamos 34. En el mes 10 tendríamos 55. En el mes 11, 89. Y en el mes 12, la suma de 55 más 89, que eso es, como ya se lo dijo en el video, 144, ¿verdad? Y en el mes 13, que también se dijo en el video, es decir, un año, un mes, sería igual a 144 más 89 y eso sería 233. Y ahora en el mes 14, pues sería la suma de 144 más 233, o sea que sería 377. 377. Y así pues tendríamos nosotros pues el uso de esa serie y la comparación que se hace, ¿verdad? Al dividir esos números con el valor de phi o la constante phi, que es la que se menciona en el video, ¿verdad? 1.6180 y así, ¿verdad? Sucesivamente, que se trata de un número irracional que cuenta con infinitos números decimales no periódicos. Así que ahí tenemos nosotros esa serie o esa fórmula de Fibonacci que ha sido bastante mencionada y que se creó a partir de ese ejemplo, ¿verdad? De los conejos, que como se dijo ahí en el video también, que es algo muy improbable para la biología, pero práctico para los fines matemáticos, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? De mi parte no, licenciada. Gracias. Ok. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, solo recordarles que las actividades, ¿verdad? Que hay que realizar o de las que hay que estar pendientes en el transcurso es que, bueno, para los que van a entregar la tarea extracurricular, en la plataforma les van a habilitar el buzón, ¿verdad? Luego, recordarles también que el domingo 17 de octubre a las 10 de la mañana, de 10 a 12, tienen el examen ordinario 1, ¿verdad? Es decir, la primera prueba ordinaria la tienen el domingo 17 de octubre de 10 a 12. Y la entrega del trabajo de investigación 2, que es el 31 de octubre, ¿verdad? Eso es importante. También es importante que recordemos, según el cronograma de actividades, que, bueno, hoy fue tutoría 3, 9 de octubre. El 11 de octubre, entrega de tarea extracurricular. El 16 de octubre, entrega de preguntas de tutoría 3. El 17, pues examen ordinario. Luego tenemos en el cronograma el 30 de octubre, examen diferido o repetido, ¿verdad? El examen viene de las unidades 1, 2 y 3. El examen ordinario. Al igual que el diferido o repetido, ¿verdad? Luego la entrega de trabajo de investigación 2 el 31 de octubre, ya lo habíamos dicho. Y luego pues se habilita la unidad número 4,
tendríamos la tutoría de repaso hasta el 4 de noviembre y la tutoría número 4, tutoría ordinaria número 4 sería el 6 de noviembre. Es decir que hay varias actividades que realizar en estas semanas. Espero que les vaya bien, ¿verdad? Que les vaya bien en las actividades, en los exámenes también que hay que hacer. Y de preferencia, pues háganlo en tiempo normal, ¿verdad? Eso es de preferencia. Usted tiene la opción también de hacerlo diferido, pero también debe justificarlo, ¿verdad? Entonces ahí tiene también el formato para solicitar examen diferido. Y el repetido, pues ya saben que depende de las notas que obtengamos. Ok. Espero que no tengan inconveniente entonces con la realización de actividades. Eso sería todo por hoy. Gracias por la participación, por los aportes. Hola. Dígame, Silvia. El trabajo extracurricular que mencionó, ¿dónde sale? Porque estaba revisando la plataforma y no lo he encontrado. Lo envié al WhatsApp el día jueves. El día jueves lo envié ahí. Ok, está bien. De acuerdo, Lick, gracias. ¿Y se va a subir? ¿Van a habilitar en plataforma? Sí, van a habilitar el buzón en plataforma. De acuerdo, Lick. Ok. Bueno, gracias entonces y feliz tarde a todos. Feliz tarde, licenciada, y Muchas feliz tarde, gracias. Buenas compañeros. tardes. Buenas Feliz tardes, tarde. gracias. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Sofía, cuídense. Gracias, Elizabeth Ramos. Gracias, pasen feliz fin de semana. Gracias, Manuel. Saludos.